Hay decisiones que nadie quiere tomar y hay historias que obligan a todo un país a posicionarse. La de Noelia es una de ellas. Una joven que sobrevivió a una agresión brutal, que logró seguir adelante contra todo pronóstico y que aún así terminó pidiendo morir. Hoy vamos a analizar su historia completa, sin juicios, sin simplificaciones, solo los hechos y las preguntas que deja detrás. De la vida de Noelia, antes de los hechos se sabe poco, y eso es normal. Durante años fue una persona anónima, alejada de los focos, con una vida privada que nunca fue noticia. Pero todo cambió en una noche que marcaría un antes y un después irreversible. Noelia vivía en un centro porque cuando tenía 13 años su familia tuvo problemas graves, llegaron a perder la vivienda y por eso entró en el sistema de protección de menores en España. Es decir, vivía en un centro de acogida o bajo tutela social, hasta que cumplió los 19 años. Noelia fue víctima de una agresión múltiple, un episodio de violencia extrema que por sí solo ya supone un trauma difícil de describir. Pero en su caso el impacto no terminó ahí. En un estado emocional devastador, poco después de la agresión, tomó una decisión inesperada. Se lanzó desde un quinto piso. Contra todo pronóstico, sobrevivió. Pero las secuelas fueron graves. Lesiones físicas severas, limitaciones importantes y una recuperación larga y dolorosa. Su vida pasó a estar marcada por la rehabilitación. Cada pequeño avance era una victoria. Con el tiempo logró algo que parecía imposible, volver a ponerse en pie. Con la ayuda de un andador empezó a recuperar parte de su autonomía. Desde fuera podía parecer una historia de superación, pero la realidad era mucho más compleja, porque no todo el sufrimiento se ve. El trauma psicológico, el recuerdo constante de lo ocurrido y el dolor físico persistente seguían presentes. A medida que pasaba el tiempo, Noelia comenzó a expresar una idea que cambiaría el rumbo de su historia. No quería seguir viviendo. No era algo puntual, no era una reacción momentánea. Era una decisión sostenida en el tiempo, basada en su experiencia personal, en su percepción del sufrimiento. En España la eutanasia es legal. Pero está regulada bajo condiciones estrictas. Se requiere sufrimiento grave, una situación médica compleja y una voluntad clara y reiterada. Noelia inició el proceso, evaluaciones médicas, informes, revisiones, un camino largo diseñado precisamente para evitar decisiones precipitadas y finalmente llegó una resolución. La eutanasia fue autorizada. Pero la historia no terminó ahí, porque su padre no estaba de acuerdo. Mientras Noelia defendía su derecho a decidir,
él luchaba por impedirlo. Creía que su hija podía seguir adelante, que aún había posibilidades, que esa decisión no debía ejecutarse. El caso pasó entonces al ámbito judicial. Se convirtió en un debate público. No era solo una historia personal, era un conflicto entre dos visiones: el derecho individual y el deseo de proteger la vida. A pesar de los intentos por detener el proceso, la autorización se mantuvo. El procedimiento siguió adelante. En paralelo, surgieron nuevos elementos que aumentaron el debate público, entre ellos la planificación de la donación de órganos, un aspecto que, aunque forma parte del sistema sanitario, generó controversia en el contexto concreto. Finalmente, el proceso se llevó a cabo. Noelia murió, no como consecuencia directa de la agresión, ni por las heridas del pasado, sino como resultado de una decisión legal, médica y personal. Esta no es una historia sencilla, no tiene un final claro ni una interpretación única. Es una historia sobre el dolor, sobre la autonomía, sobre los límites de la medicina y sobre una pregunta que sigue abierta: ¿hasta qué punto podemos entender el sufrimiento de otra persona? Porque al final, más allá del debate, hay algo que permanece. Una vida que cambió para siempre. Una decisión que seguirá generando preguntas durante mucho tiempo. Si te ha gustado esta historia, dale like, activa la campanita y suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis vídeos. Es totalmente gratis y a mí me ayudas un montón. Hasta la próxima.